5:35 de la tarde, vamos a pasar a temas económicos aquí en Noticias Caracol en vivo. Soy Luisa Fernández y los acompañaré hasta las 6:30 de la tarde cuando entraremos en nuestro boletín informativo y posterior a eso nuestra emisión central de Noticias Caracol. Primero la gente. Por ahora vamos con el tema que ha marcado la agenda en materia económica en nuestro país. No es solo el salario mínimo, sino también lo que acompañó las declaraciones de los ministros de Trabajo y de Hacienda sobre esa emergencia económica que ya se había conocido su decreto, pero sobre los decretos que la complementarán para generar más impuestos en algunos sectores de la economía colombiana. Uno de los sectores que tendrá un tributo mayor o un tributo, por ejemplo, de un IVA del 19% serán los juegos de azar. Para hablar sobre el tema, entre las primeras reacciones, tenemos contacto a esta hora con el presidente de FECOLjuegos, Herbert Moreno. Presidente, muy buenas tardes y bienvenido a Noticias Caracol en vivo. Hola Luisa, un gusto saludarte y aquí estamos atentos a las consideraciones que tengas. Cuando se conoció el proyecto de decreto, o incluso también esta normativa de la emergencia económica y se habló de impuestos para el sector de juegos de azar, ya ustedes sabían que les iban a aplicar un IVA del 19%. ¿Qué implicaciones tiene esto para el sector de juegos de azar? Bueno, el IVA del 19% siempre estábamos en la incertidumbre de cómo lo iban a seguir manejando, si iba a ser igual que la reforma, que el decreto de emergencia económica anterior, donde fue un IVA del 19% a los depósitos, no a la actividad en sí, que finalmente esto lo que hacía era lesionar gravemente la actividad, volviéndola inviable. En la declaración que ha dado hoy el señor ministro, pues hemos entendido que han realizado un ajuste que para nosotros es muy relevante al modificar la base del IVA, pasándolo del cobro del 19% a los depósitos a una base que era una base, como decía, que no reflejaba los ingresos reales del sector, al GGR, que para nosotros el GGR significa apuestas menos premios, que corresponde efectivamente a los ingresos de los operadores de las apuestas online. Este cambio tiene implicaciones muy importantes para los empresarios del sector y es la primera vez que se entiende la matemática real del negocio y el funcionamiento real del negocio. ¿Ustedes están tranquilos con este impuesto? No estamos tranquilos. Sin duda se trata de un avance. Es pasar de un esquema altamente dañino, desproporcionado, es pasar de la morgue a cuidados intensivos, si se quiere de alguna manera, donde la carga impositiva antes podría superar el 70% de los ingresos reales, a un escenario mucho mejor en el que la presión fiscal se reduce a niveles cercanos al 34%, sin contar otros impuestos, por supuesto, como el impuesto de renta, que hoy se sitúa alrededor del 35%. Es decir, el sector pasa a una situación que es claramente mejor, más sostenible y en la que tendremos que revisar cómo va a ser este manejo. ¿Qué les preocupa sobre el impuesto? Que si bien no es tan grave como el que se había propuesto, este que queda, ¿en qué puede cambiar las reglas del juego del sector de juegos de azar para las empresas y para los usuarios? Claro, de todas maneras, el empresario aquí en este nuevo esquema es el que tiene que asumir el IVA, que por lo general en las demás industrias cuando hay un IVA se traslada al usuario. Aquí en este caso los empresarios van a tener que asumir ese IVA. Por supuesto se va a retener de alguna manera al jugador o al apostador, pero de todas maneras sigue siendo muy difícil la sostenibilidad y la competitividad frente a tanta ilegalidad que existe en este momento en el país. Enfrentar a estas plataformas internacionales de juego ilegal pues es muy difícil. Pues estos no pagan impuestos, no ofrecen garantías a los usuarios. El objetivo de nosotros pues será claro y es seguir tratando de desarrollar la actividad y seguir trabajando con el gobierno nacional para que se revisen de todas maneras algunos ajustes que serían necesarios para poder hacer más viable esta actividad. Mire, según ustedes que conocen el sector, ¿cuál hubiera sido la mejor decisión? Porque si bien tienen la obligación el gobierno de poner, o la necesidad de poner impuestos, ¿cuál hubiera sido una mejor opción? Nosotros en algunas veces le propusimos al gobierno, o repetidas oportunidades, le propusimos al gobierno que mirara lo que para nosotros se llama el NGR, que es descontar las apuestas menos los premios, menos algunos bonos que se dan de promociones y que se dan que se le generan al jugador.
igual todos estos son incentivos comerciales que finalmente se reflejan en el ingreso y era pues finalmente la realidad del sector. Creo que faltó esa parte, creo que se debió haber incluido esa parte en el impuesto que se está colocando a la actividad. Es un ajuste que es importante. Aquí cualquier punto en esta actividad juega en toda la estructura económica, porque esta es una actividad que es de volúmenes y cualquier afectación en cualquier punto al ingreso la afecta de una manera muy importante. Mire, presidente, ¿qué o cuál es la conversación que sigue con el gobierno nacional? Bueno, yo creo que se ha dado un gran paso es que hayan entendido el modelo de negocio y la matemática del negocio. Ahora lo que tenemos es que seguir analizando realmente cuál es ese indicador de sostenibilidad que realmente puede dar las garantías necesarias a esta actividad para que se pueda desarrollar. Igualmente, solicitarle al gobierno nacional, que lo hemos hecho en repetidas oportunidades, es que haya un control real contra la ilegalidad. En Colombia hay una ilegalidad creciente que nos tiene muy preocupados. Entonces, esto afecta realmente la competitividad. Igualmente, le hemos pedido al gobierno que de alguna manera se regule todos los procesos que se hacen a través de las pasarelas de pago, donde la ilegalidad utiliza estos medios de pago precisamente para mover los dineros. Y también le hemos pedido al gobierno que se regule el tema de los proveedores de contenido. No es posible que proveedores de contenido estén proveyendo juegos o actividades o posibilidades a las plataformas legales como a las plataformas ilegales o que no funcionan con una licencia en Colombia. Hay mucho por trabajar. Creo que si nosotros nos sentamos, revisamos mesas de trabajo, creo que podemos adelantar muchos espacios más. Hay mucho por desarrollar en esta actividad. Necesitamos que haya una regulación mucho más amplia que permita comercializar mucho más de la actividad de los juegos de suerte de azar, que sí la pueden desarrollar las plataformas ilegales. Nosotros estamos frente a una competencia totalmente desleal y una ilegalidad que se está tomando el país. A mí me sorprende ver medios de comunicación hoy en día que sacan como una gran cosa Polymarket, que es una empresa totalmente ilegal de juegos de suerte de azar en Colombia, y hoy en día se volvió pues la base para decir cuál candidato presidencial está punteando y cuál se está fortaleciendo. Yo no entiendo de verdad esa parte y no sé cómo el gobierno no toma acciones frente a esto. En algún momento fue suspendida, pero hoy veo que algunos medios de comunicación la están tomando como referente en temas electorales, afectando de alguna manera no solamente el sentir de la opinión pública en temas electorales, sino afectando a las plataformas que hoy en día están pagándole al país, que están generando recursos para la salud de los colombianos. Entonces son muchas las cosas que hay que trabajar con el gobierno y esperamos que esto sea apenas un comienzo de un trabajo muy juicioso y decidido para buscar ese indicador de sostenimiento que se está proponiendo y que den las garantías para que esta actividad se pueda desarrollar de la mejor manera y sea competitiva. Mire, por último, yo sé que el tema de los impuestos genera una presión al sector, pero ¿qué hacer con la ilegalidad que se registra entonces, presidente Ebert, en el sector de los juegos de azar? Pero además de la ilegalidad, como esa poca conexión que hoy hay de pronto con el resto de actores, por ejemplo, en el Ejecutivo, que usted lo dijo, fue muy complicado según sus aportes y sus posturas que el gobierno entendiera, pero al final entendió la dinámica del sector. ¿Qué falta para contrarrestar la ilegalidad, pero además las formas legales y normativas que se manejan en el sector? Sí, falta que se revise de todas maneras la regulación que se está existiendo en estos momentos, que se modernice, pero también que se permita comercializarse en muchas de las actividades que los ilegales pueden ofrecerle al público y los legales no lo podemos hacer porque no están reglamentadas y no están reguladas. Creo que eso es una parte importante. Definitivamente tiene que haber una acción muy decidida frente a la ilegalidad. Aquí hablan de que se bloquean y se bloquean plataformas ilegales, pero finalmente eso no es cierto, eso es un saludo a la bandera. Esas acciones que se están ejerciendo frente a los bloqueos no llevan a nada porque finalmente bloquean una página y a los 5 minutos esa página ya está funcionando con otra dirección y está ofreciendo apuestas ilegales. Entonces es muy difícil competir con esto. Necesitamos también una estabilidad jurídica y financiera. A nosotros se nos permitió firmar unos contratos hace 5, 6, 7 años en donde las reglas de juego eran totalmente diferentes a las que nos están colocando hoy en día. De haber sabido que iba a haber un IVA en estas condiciones, pues finalmente no se hubieran firmado esos contratos. Entonces no ha habido respeto por esa
firma de esos contratos, no había una estabilidad jurídica, no había una estabilidad financiera y eso es lo que nosotros queremos, tener una estabilidad y una tranquilidad para desarrollar esta actividad de la mejor manera. Nunca nos hemos negado a pagarle el tributo al gobierno nacional, nunca, siempre hemos dejado abierta la puerta para que negociemos, para que busquemos unas opciones que le sirvan al gobierno nacional, pero por supuesto que le sirvan al sector. De nada sirve un tributo como el que se pagó en este año, que fue un tributo al 19% del depósito, que lo que hizo fue lesionar gravemente la industria y fortalecer de una manera importante la ilegalidad. Y adicionalmente a eso, bajarle el recurso a la salud de los colombianos, que es el fin primordial para el que fue creado este monopolio de los juegos de suerte de azar a través de la Constitución política. Y quiero dejar una cosa muy claro, Luisa, que la gente no ha entendido y es el momento en que lo entienda. Nosotros no es que no paguemos impuestos, nosotros pagamos otros impuestos que están definidos en la Constitución política. Es el 15% de los impuestos, es un impuesto directo que va a la salud de los colombianos, más el impuesto que se va a pagar ahora el 19%, pues vamos a pagar alrededor del 35%, más otros impuestos, que es la retención en la fuente, ganancias ocasionales y otro tipo de impuestos. Entonces, es un sector altamente gravado que está tratando de subsistir y de salir adelante con todos los riesgos de la ilegalidad que existen y la sobreregulación que tienen. Pero ustedes están abiertos a que haya un tema de revisión al sector y unas mejoras en la normativa. Por supuesto que sí, Luisa. Llevamos todo el año que está terminando reuniéndoles con los diferentes ministros de Hacienda que han habido, con los directores de la DIAN, con el Congreso de la República, con todas las instancias en las que nos han permitido explicarles de una manera técnica y juiciosa cómo es el funcionamiento de la actividad, cómo es el funcionamiento del negocio. No ha sido fácil. Yo aplaudo que el gobierno haya por lo menos entendido en este momento de alguna manera qué es la matemática del negocio y cómo es el funcionamiento, que haya entendido que el 19% del depósito era un tema totalmente antitécnico y que finalmente no se estaba grabando una actividad, sino se estaba grabando un depósito sin que hubiese en ningún momento necesariamente una apuesta. Entonces creo que esto es importante, la gente tiene que entender y es un llamado que hacemos muy juicioso a los estamentos nacionales, a que se vayan y se argumenten en cifras reales, no en cifras distorsionadas. En algún momento creo que ustedes con los medios de comunicación recogieron muy claramente, Luisa, que el sector de las apuestas estaba jalonando el PIB del país. Eso era un absurdo, el 4.5% del PIB, eso no era tal, si estaban tomando el total de las apuestas como si fuera el ingreso de los usuarios, como si fuera el ingreso de los operadores. O sea, estaban hablando de 45 billones de pesos que pueden existir en apuestas como si ese fuera el ingreso de los operadores, siendo el ingreso de los operadores 2.1 billones de pesos, para pagar además todo lo que hay que pagar de transferencias a la salud de los colombianos y lo que son los gastos operacionales. Entonces, fíjese que es parte de conocer el negocio, conocer la actividad, y nosotros nunca hemos estado cerrados a que nos sentemos y revisemos dónde podemos aportarle más al país, y lo haríamos con todo el gusto, pero entendiendo que esta es una actividad que tiene que tener una rentabilidad y que le sirva a los empresarios también. Mire, presidente, más adelante seguramente hablaremos del dinamismo del sector de los juegos de azar, que sin duda tiene mucha tela por cortar. Pero por ahora concentrarnos en esto de la emergencia económica, los decretos complementarios que la van a apoyar y este IVA del 19% para un sector que está dentro de esas actividades de entretenimiento. Gracias por su tiempo aquí en Noticias Caracol en Vivo. No, Luisa, siempre encantado de estar aquí en este espacio tan especial y sobre todo conversando contigo, que creo que lo hace de una manera maravillosa en los análisis, en las apreciaciones que se tienen. Muchas gracias. Seguimos desglosando, entendiendo estos decretos que van a salir, que complementa, ya lo habíamos dicho, esa declaratoria de emergencia económica en el país. Todo esto tras el hundimiento de un proyecto de ley de financiamiento que se hundió en el Congreso de la República y que anterior a ese proyecto o ese debate en el legislativo se habló entonces de un presupuesto desfinanciado, un presupuesto que se aprobó desfinanciado y que necesitaban un proyecto, un proceso para llenar el hueco que tiene el presupuesto general de la Nación para el año 2026. Por eso hoy estamos hablando de los decretos que saldrán, que complementan esa emergencia económica y que traería tributos o impuestos para algunos sectores de la economía. Ya hablamos del sector de los juegos de azar, pero también tenemos que hablar sobre uno de los sectores que maneja el
por ejemplo el turismo, que maneja el dinamismo económico nocturno, también el consumo de muchas de las poblaciones colombianas, como lo es el IVA del 19% para los licores, pero también el impoconsumo para licores y tabaco. Para hablar sobre este tema me acompaña el presidente de Acodres, él es Guillermo Gómez. Presidente, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Luisa. Un gusto, como siempre, analizar estos temas tan sensibles para la economía del país. Mire, presidente, usted que está tan de cerca a los bares, a los gastrobares, a los temas económicos, a los restaurantes que tienen un servicio nocturno, el impacto que tiene un IVA del 19% a licores y adicional a eso, un impoconsumo también que va a aumentar para ese tipo de bebidas alcohólicas. Sí, es un tema muy complicado porque automáticamente encarece los costos. Nosotros hemos venido advirtiendo desde agosto de 2023 que se reactivaron los cierres de restaurantes por cuenta de una inflación que impacta los costos, sea por alimentos, por servicios públicos o por arriendos. Dentro del rubro de alimentos o materias primas, pues están las bebidas, y ahí hace parte el universo de las bebidas alcohólicas. En la medida en que se agreguen impuestos a estos insumos, pues claramente se encarecen los costos, y el tema es que un restaurante no puede estar trasladándole a los precios de los menús los incrementos porque pierde ventas. Cuando lo hemos tenido que hacer, hemos comprobado que se pierden las ventas. En ese sentido, se ve golpeado el sector gastronómico, y obviamente en el universo de los bares, cuando el consumo principal son este tipo de bebidas, pues encarece el consumo, y esto lo que va a llevar es a que las personas o prefieran hacer este consumo en casa directamente o acudan a eventos que no facturan ni el ingreso ni la operación, o a fortalecerse las redes de proveeduría del contrabando, de la ilegalidad. Entonces son rubros que vemos con preocupación que el gobierno no tiene en cuenta, porque al final los establecimientos gastronómicos somos los que pagamos impuestos, recaudamos impuestos, y pues esto debilita la sostenibilidad de este tipo de negocios. Mire, ¿qué tanto aporte le hace, por ejemplo, las bebidas alcohólicas a esto que, si bien usted representa el sector gastronómico, es un sector que se ha volcado también a la oferta de licores en su mesa, porque seguramente es un rubro que les deja ganancias, que los hace sostenibles? ¿Qué tanto aporta el licor a ese dinamismo? El aporte es importante y varía dependiendo o no. Cuando está ubicada en una zona turística, estamos hablando de un 65% de contribución a la venta total y al ingreso del establecimiento. No, presidente, perdón lo interrumpo, presidente, pero es que estamos teniendo unas complicaciones en la comunicación. Mientras él restablece la comunicación, creo que le alcancé a escuchar que en el dinamismo de la gastronomía, de los restaurantes, de los gastrobares, el licor representa más que ganancias, unos movimientos de recursos, en los recursos que se mueven desde el gastrobar o desde el restaurante, del 65%. Es decir, es mucho más rentable ofertar licores o bebidas alcohólicas en estos escenarios que la misma comida. Por eso la preocupación para el sector gastronómico nocturno específicamente, el consumo o la oferta de licor, y claro que un IVA del 19% para esos productos, y a eso agréguele un impoconsumo que va a aumentar, pues traerá grandes desventajas para el sector. Creo que volvimos a tener comunicación con el presidente, apenas se restablezca. Ok, creo que ya tenemos. Presidente, ¿ahí me escucha bien? Solo por confirmar. Sí, perfecto. Se interrumpió por un momento la comunicación. Sí, y se interrumpió en la parte más importante, y es el por qué
el sector gastronómico, que tiene principalmente una oferta también nocturna o de tarde, tarde-noche, le preocupan los impuestos a los licores y qué tanto representa el licor en esa oferta que hacen desde restaurantes y gastrobares. Estamos hablando de un margen de contribución entre el 35 y el 65%. El margen más alto se da cuando el negocio está ubicado en una zona turística. Cuando no es una zona turística, ya la contribución es menor, pero pues claramente es un rubro que impacta de manera importante el volumen de ventas y los ingresos de los establecimientos gastronómicos. Supongamos que es un lugar o un restaurante turístico, es decir, que la oferta o esa contribución del licor en las ventas de ese restaurante es del 65%. Si se le aplica un IVA del 19% a las bebidas alcohólicas y un impoconsumo también está superior al 19%, la propuesta del gobierno nacional, ¿cuál sería el impacto negativo para ese restaurante? Hemos estimado que en promedio se aumentan unos 8.000 pesos los costos alrededor de el uso de bebidas para el menú. Y pues ese es un impacto significativo porque lo hemos dicho reiteradamente, con la inflación, con el aumento permanente de costos, con el encarecimiento de restaurantes que ha hecho bajar las ventas. Todo eso ha generado una situación en donde puede que se den las ventas, pero no se dan ingresos. Se reduce muchísimo el margen de ingresos de los establecimientos. Por esa razón, Luisa, nosotros en este semestre impulsamos o hicimos parte de un proyecto de ley de reactivación económica donde llamamos la atención del gobierno que lo que debía hacer en esta coyuntura era ayudarle a los establecimientos formales a sostenerse, porque al final son los que recaudan y pagan impuestos. Y estábamos planteando una reducción transitoria del hipoconsumo para restaurantes, pero pues con estas nuevas cargas tributarias lo único que se logra es que se haga inviable la operación formal del sector gastronómico. Una pequeña corrección para que estemos claros. El presidente es el expresidente de ACODRES, el sector de restaurantes, y es el actual presidente de ACOGA, que es la asociación colombiana que representa a restaurantes y al turismo colombiano. Por eso estamos hablando hoy con él también. Con esta claridad voy a continuar y sigamos con el ejemplo del restaurante. Esos 8.000 pesos que ustedes estiman suba en la bebida alcohólica, hay dos decisiones, me imagino, dos caminos. O aumentarle, ejemplo, un cóctel que cueste 25.000 pesos, los 8.000, para que el usuario asuma el impuesto, o que lo asuma el restaurante y pierda 8.000 pesos de la rentabilidad, ¿sí? Son los únicos caminos. Bueno, el tercero es volverse informal, porque va a ser muy difícil para la gran mayoría de establecimientos trasladar esos 8.000 pesos al precio de venta. La razón, se va a desestimular el consumo. Son muy pocas las marcas que por su posicionamiento pueden darse ese lujo. La gran mayoría no. Entonces, en ese sentido, lo que se está incentivando es la informalidad. Y eso no es buena noticia ni para el erario ni para el sector, porque es el que paga impuestos, es el que le da garantías a los trabajadores, en fin. Mire, presidente, se excluyó a la cerveza de ese IVA del 19%, que era la propuesta inicial incluso hace unas semanas. La cerveza que tanto representa en estos lugares turísticos para el consumo de los turistas, de los comensales, de las personas que suelen visitar estos escenarios. Bueno, la cerveza, de alguna manera, por el encarecimiento que ha ido adquiriendo los precios en restaurantes, se ha vuelto una bebida predilecta por los clientes. La razón, en la medida en que se encarecen otros licores, como el whisky, la gente lo sustituye por cerveza. Es un producto de precio accesible, y obviamente el hecho de excluirlo tal vez manifiesta una intención del gobierno de no afectar el gran volumen de consumo.
pero sí afecta a otras bebidas que son más costosas y que de pronto son más fáciles de sustituir por parte de redes de contrabando, por ejemplo, que son capaces de adulterar o traer al país licores como whiskies, ginebras, vinos importados, que no pagan impuestos y los pueden vender a precios accesibles al mercado. Esto hace que se incentive la competencia desleal y esto pues es una medida más en contra de la sostenibilidad de los negocios formalmente constituidos. Bien, la pregunta es, de pronto una pregunta final para resumir todo lo que está sucediendo en materia económica. Entra en vigencia algunos ítems de la reforma laboral aprobada en el Congreso de la República, recargo nocturno, por ejemplo, a la jornada nocturna, que para este tipo de restaurantes, para este tipo de actividad económica, es representativo porque normalmente se trabaja en la noche hasta horas de la madrugada, es decir, trabajan normalmente en horario nocturno. Uno, eso. Dos, un aumento en los impuestos por tema de la declaratoria de emergencia económica. Y tres, seguramente otro tipo de escenarios externos que terminan presionando a este sector. ¿Cómo todo esto se suma y termina generando un cóctel bastante complicado para un empresario del sector? Pequeño, grande o mediano. Es importante este último comentario porque en el sector gastronómico el problema del pequeño es el problema del grande. Es un modelo muy vulnerable, así lo demostró la pandemia. Es el modelo de comercio tal vez más expuesto a cualquier cambio en el mercado. En resumen, el impacto es terrible porque este es un sector intensivo en mano de obra, es decir, vivimos de la experiencia y la calidad de la experiencia depende del equipo de trabajo. Obviamente merece ser bien remunerado, pero en la medida en que se vuelve costoso para los clientes, la gente no va a volver y eso termina sacando del mercado a los establecimientos formales. Tiene una ventaja competitiva el informal porque no paga impuestos, puede ofrecer mejores precios al mercado. Como es informal, puede acudir a redes de contrabando, de ilegalidad, ofreciéndole al público precios ajustados a su bolsillo. Ya al formal con estas cargas le toca ofrecer precios que no le permiten competir en el mercado. Por eso nuestro insistente llamado al gobierno nacional de hacer una lectura de la realidad, especialmente de la estructura MIPYME de Colombia, una estructura formal que tiene que competir con una cultura de informalidad. Esas consideraciones las debería tener muy presente el gobierno de cómo sostener y favorecer la empresa formal, que vuelvo, insisto, es la que es contribuyente del erario. Pero si se le sobrecarga de tributos, de requisitos, de formalización y de otra serie de cargas, lo único que se logra es incentivar la informalidad y llevar a las empresas formales o a recortar personal o a cerrar puntos de venta. Y eso pues no es un escenario halagador ni para los trabajadores ni para los empresarios, mucho menos para el Estado y para el país. De manera muy concreta, presidente, ¿esto que usted menciona al final ya está pasando? Sin duda, y va a empeorarse con un aumento de un salario mínimo del orden del 23%, que no tiene en consideración ninguna realidad productiva de los sectores colombianos. Ya desde el día de ayer he recibido yo de manera masiva de no solamente empresarios de todo el país, sino empresas extranjeras que franquician en Colombia la decisión a partir del lunes de empezar a recortar puestos de trabajo. Y ahí es donde nosotros llamamos la atención. No se decretó, por lo menos para el sector gastronómico, un aumento del salario mínimo, sino un aumento de la cifra de cierres de restaurantes. Eso no creo que sea un buen resultado para ninguna sociedad que vive en una economía de libre mercado, de libertad de empresa, de incentivo a la iniciativa privada. Entonces, por eso estamos nosotros en un estado de alerta,
porque ya es una situación que estrangula, asfixia a los empresarios del sector gastronómico, que como muchos en Colombia, en su gran mayoría son MIPYME. Entonces es muy preocupante el panorama que estamos enfrentando y la gran pregunta que le haremos al gobierno nacional es, ¿se decretó una emergencia económica para dejar al país hundido en ella o para encontrar soluciones que resuelvan esa coyuntura? Creo que ese es el centro del debate y no se puede utilizar al sector privado, a los emprendedores, a los empresarios, para convertirlos en enemigos públicos de un discurso político. Los temas económicos son centrales en el porvenir de una sociedad. No se puede jugar con ellos. Así que clamamos por una reflexión mucho más profunda de los propósitos que tiene el gobierno en el marco de esta emergencia económica. Me quedo con eso último, presidente, para despedirlo. La notificación de empresas extranjeras que tienen franquicias en Colombia de hacer un recorte a la nómina por las reglas de juego que se han establecido en estos últimos días. Salario mínimo, me imagino, y la expectativa de los impuestos por emergencia económica. Gracias, presidente. Es un gusto compartir con ustedes. Les deseamos un feliz año. Colombia es un país de cultura de gente trabajadora y unidos podremos salir adelante de todas estas circunstancias.